Bienvenidos al podcast The Training Method. Es un espacio donde vamos a conversar sobre nuestras vivencias, lo que hemos sentido, lo que ha funcionado, todo lo que hemos intentado o probado en el gimnasio. Yo soy Manuel José, estudiante de economía. También fui atleta de alto rendimiento, además de que llevo entrenando en el gimnasio por mucho tiempo. Y me gustaría como contarles mi experiencia, todo lo que he vivido y lo que he probado a través de todo este tiempo, para de pronto enriquecer su proceso a la hora de entrenar. Y yo soy Jerónimo, me gusta entrenar, montar bicicleta y trotar. Soy estudiante de medicina y me interesa muchísimo poder llevar la evidencia científica a cada aspecto de los entrenamientos. Junto con Manuel, buscamos poder combinar esa experiencia y la evidencia para poder tratar de entender qué funciona, por qué funciona y por encima de todo, cómo poder entrenar mejor. Bienvenidos. Bueno, muchachos, queríamos como hablar de un tema, ¿no, Jero? Nos estábamos poniendo a pensar sobre la proteína en polvo, pues los suplementos en general, pero queríamos dedicar este episodio como solamente a la proteína, ya que es como el más conocido, ¿cierto? Pues podemos decir que es el Ajá. que la gente más habla, de la cual más se discute. Entonces queríamos como dedicar un episodio así para hablar sobre la prote. Ujú. Creo que es un tema muy importante, sobre todo pues que es un tema que va desde los principiantes hasta las personas que llevan un proceso intermedio o avanzado. Es algo como que transversal a todo tipo de persona que entrena y creo que es algo que cualquier persona que realiza ejercicio se llega a preguntar en algún punto de su entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es la proteína en polvo? ¿Qué es eso del whey? ¿Por qué debería tomarlo? ¿Por qué no? ¿Es bueno? ¿Es malo? En fin, la idea Sí, es poder ¿cuáles son como aclarar. cuáles son los efectos adversos? Exacto. Si hay algún problema. Bueno, pues empecemos diciendo qué es, ¿no? O sea, ayudando a la audiencia como a entenderlo de raíz. Sí, bueno, comencemos hablando un poquito, entonces vamos a enfocarnos en lo que es la proteína de whey, ¿cierto? Que es lo que más uno escucha y el boom de la industria como tal. Entonces, de hecho, yo por mucho tiempo tampoco lo supe, hasta que me vi un video donde explican todo súper bien. Resulta que la proteína de whey es un derivado de la leche. Pero entonces, ¿cómo se obtiene? Pues resulta que cuando utilizan la leche para hacer queso, que se utiliza cuajando la leche, entonces la Ujú. leche lo que se cuaga es pues ya el queso, el líquido que queda es el whey, cuando se está cuajando queso. Yo no me sabía eso, la verdad. Sí, sí, exacto. Y de hecho, por muchos años, o sea, cientos de años, eso era el desperdicio. O sea, la gente hacía queso, quedaba el líquido Lo y, botaban por el y lo drenaje, o botaban. lo botaban por la Exacto. lavaplatos o lo que sea. Y después fue por error que se dieron cuenta que eso estaba lleno de aminoácidos esenciales y de proteína, que es básicamente pues, es una fuente Y, y así de- nació nuestro querido, y así nació nuestra herramienta mágica. nuestra mouse herramienta, nuestro mejor amigo, literal. Eh, pues sí, mira que no tenía ni idea, re interesante porque pues saber el de dónde salió. Yo llevo utilizando whey, pues proteína whey concentrate hace mucho rato. Ya le vamos a hablar como de los diferentes tipos de los que hay, pero pues por ahora me parece que es muy importante decir que a mí me ha ayudado muchísimo a reemplazar algunos temas de las comidas. En el Eso te episodio, quería preguntar, que de hecho, pues, o sea, por qué la empezaste a tomar? pues yo la empecé a tomar porque se habla mucho de eso. O sea, de por sí mi papá me había dicho cuando yo me metí al gimnasio, mi papá me dijo como, ve, ¿por qué no compras proteína en polvo? Eso te ayuda, el argumento de mi papá fue, te ayuda mucho a nivelar tus comidas, a nivelar tu ingesta calórica, ingesta de carbohidratos, de grasas y de proteína, te ayuda mucho como a balancearlo, ya que pues uno tiene que tener un índice alto de proteína en las comidas para uno no morir. No, mentira, no morir, pero pues Ah, progresar, ¿sí me entiendes? Progresar y pues la proteína sí de por sí es muy importante para el cuerpo, no solamente para el ejercicio. sí, claro. Entonces, en el episodio que hablamos de las proteínas líquidas, de cómo subir de peso, y en ambos se habla mucho de que ayuda mucho a reemplazar o a complementar las comidas que tú tienes durante el día para lograr como cumplir esas metas calóricas o proteicas que tienes durante el día. Ujú. Entonces yo por eso lo empecé a implementar en todos los batidos que yo hago, lo hago con proteína.
Empecé como a meterlo en algunas otras cosas como pancakes de proteína como para cena, sino que también hay que meterle tiempo a esa mierda pues, para que salga. Pero pues el más fácil, siento yo, es la proteína en un batido. En un batido. Hasta yo he visto gente que lo usa en cereales. O sea, que después el cereal, le echa la proteína, lo envuelve y luego ya le echa leche. Para mí me quedaría muy dulce porque ya por si los cereales son muy dulces. Ujú. Pero hay gente que lo hace con, bueno, menos que lo hará con leche sin azúcar y con esos cereales que son más insípidos, que no siente que está Sí. comiendo un cartón. Pero sí, vos cómo lo, porque yo me acuerdo que vos me contaste que intentaste el tema de la Ujú. proteína, de la whey, pero partiste caminos con la Sí, leche. me divorcié de la proteína Sí, te whey. divorciaste durísimo. Sí, pues digamos que obviamente es un tema que cuando uno empieza a entrenar, uno dice como listo, me voy a meter al gimnasio y uno cree que ya, es entrenar y ya. Y como lo que hablábamos en episodios pasados, pues realmente es un tema de pilares, de ganar músculo, pues no solamente es el entreno, sino también el sueño, la alimentación, todo. Y dentro de eso entonces empieza uno a hablar con los amigos y todo, hey, entonces, ¿qué proteínas estás tomando? Y entonces uno entra como así, hay que tomar proteína. Y entonces, ¿cuál me tomo? ¿Y cuál compro? ¿Y esta es más buena? ¿O cuál es más buena? ¿O cuál ayuda? ¿Y qué tan rápido? Y yo me tomo eso y al otro día ya estoy súper musculoso. Entonces, yo realmente empecé a consumir proteína, pues esta Vipro que de hecho hemos recomendado, me pareció una muy buena opción como en comparación como precio-calidad. Y al principio la llegué a consumir unos 4 o 5 meses. Y la verdad, en términos de músculo, pues sí noté mucho más la diferencia. Digamos que ya lo hemos hablado, yo de por sí tengo una contextura delgada, pero yo sí cambié muchísimo de una contextura delgada que eh, luce como que no entrena a otra que sí entrena, ¿sí? Claro, o sea, que se ve como la tonificación en los hombros, lo que es la Exacto, espalda. Se es notable cuando una persona entrena y otra persona no entrena, eso sí es verdad. exacto. Pausa. ¿Se escucha la música? No. Ahí se escuchó un oh, pero no sé si. Dice, Tírate por el balcón a ver si se mejora. que llegó visita a donde yo estoy. Ahí está mejor de pronto. Entonces, un, dos, tres, ya. Entonces sí, básicamente como que me estaba yendo muy bien, pero pues yo tengo un tema de alergias en la piel y como de sensibilidad como a la leche, a los lácteos. Entonces me empecé a enfermar mucho y después de dejarla fue que noté que me mejoré. Entonces pues realmente para mí pues no va, No es una pero opción. no es una opción. Pero hay otras opciones que también las vamos a hablar después. Pero en general es un muy buen producto. De hecho, me gustó mucho algo que mencionaste ahí, que es lo que estabas diciendo para cumplir los requerimientos proteicos. Entonces, ese es el punto de partida para empezar a tomar proteína, porque muchos se estarán preguntando, bueno, y yo no puedo conseguir eso en mi alimento normal, en mis comidas y todo. Entonces, lo que les decimos es, una vez ustedes calculen su requerimiento proteico diario, que dijimos que podía variar entre 1,6 gramos de proteína por kilogramo hasta incluso 2,2 máximo se ha visto que genera ganancias. 2,2 gramos de proteína por kilo de peso. Ustedes una vez logran tener ese total diario, ustedes lo que pueden hacer es, bueno, cómo voy a llegar a ese total diario? Entonces ustedes empiezan a ver y uno ahí empieza a aprender muchísimo de cuántos gramos de proteína tienen los alimentos, ¿no? Entonces uno aprende que Sí. cada huevo tiene más o menos 6, 7 gramos de proteína, que 100 gramos de pollo pueden tener 25, 26 gramos de proteína, el res más o menos 30, el atún, una lata de atún, 36, 37, buenísima la lata de atún Buenísimo, como por 50 gramos, creo que era como por 50 sí, gramos. la lata de atún es buenísima. Pero entonces empieza uno a mirar y entonces llega el punto donde te das cuenta que por más que te comas 10 huevos al día, no vas a lograr completar eso, ¿cierto? Entonces ahí es Exacto. donde uno dice, bueno, listo, vamos y acudamos a la proteína en polvo.
y ahí es donde se comienza a convertir en un aliado, pues, muy bueno, ¿cierto? Ahí te Ujú. quería preguntar, ¿cuál, por ejemplo, cuándo normalmente la tomas tú? O sea, en la mañana, después del entreno, porque también hay muchos mitos alrededor de eso que me gustaría que pudiéramos discutir, ¿no? Sí, obvio, no, pues mira que yo mi experiencia y como lo he organizado yo, casi siempre después de entrenar intento tomarme uno, como antes de dormir. Digamos que entreno una noche, entonces llego a tomarme un batido porque me gusta comerme a dormir con bastante proteína para que en el cuerpo, en el momento que duerme y se recupera y como que crecen, tenga bastante como esa proteína disponible para, pues, para hacer lo que necesita hacer. Pero Ujú, también en la mañana como desayuno. Yo también, no es como que proteína después de entrenar porque, porque justo después de entrenar tengo que tomar proteína. No, a mí me ujú, parece que mucha gente habla de eso y que tengo que tomar la proteína media hora antes, o sea, como que si no me la tomo una hora después del gym, no sirve para nada. Pues eso no es cierto. Ya de por sí yo lo uso mucho, pues digamos, simplemente para desayunar y para andar como empezándole a subir, como a sumar la proteína durante el día para efectivamente llegar a esta meta proteica. A ujú, mí me gusta mucho desayunar con batidos porque además de que son fruta, son líquidos y eso hace que mi cuerpo, que en la mañana no le gusta que consumir mucha comida, la ingesta es muy baja, estas calorías líquidas me ayudan mucho pues a poder no sentirme como maluco a la hora de comer. ujú. Pero eso que la gente dice que supuestamente no, que hay que tomar proteína apenas después de entrenar, a mí me parece que eso sea cierto. La verdad no sé cómo lo veas vos desde tu parte, pero yo siento que la proteína de por sí es como que el cuerpo tiene la síntesis de proteína que es el proceso, pero la guarda hasta el momento en el que sea requerido. No es como que Ujú. se caduque o se desaparezca. Entonces, ¿vos qué? Sí, exacto, tenés toda la razón. Eso es lo que básicamente llamamos la ventana anabólica. Recuerden que en el podcast, en unos podcasts pasados hablamos de anabolismo y catabolismo. Anabolismo es todo lo que hace referencia a construcción en el cuerpo, procesos de síntesis y construcción. Entonces, la ventana anabólica es lo que nosotros en el mundo científico llamamos como el tiempo, como el gap en el que el músculo se va a recuperar y va a crecer. ¿Listo? Antes se pensaba que esa ventana anabólica era de 1 a 2 horas, incluso media hora después del entreno. Entonces, por eso como que antes era como, no, te la tomas antes de entrenar o hasta media hora después de entrenar o así, porque si no se pierde. Hoy ya se han hecho muchos estudios y ya está completamente demostrado que la ventana anabólica dura hasta 48 horas. Es decir, tienes hasta 48 horas después de un entrenamiento para tomarte la proteína y que haya una buena síntesis de músculo y una buena reparación de músculo. Entonces, como que no se estresen si como que no se tomaron el batido justo como antes del entreno o así. Lo que sí lo puedo ver yo como una ventaja es que se puede volver como un hábito. Entonces, como que justo voy a entrenar y entonces yo sé que como voy a entrenar me tomo mi batido. Si como que se me dificulta de pronto tener rutinas o se me olvida tomarme la proteína, puede ser una buena manera como asociarlo al entreno, como para que no se me olvide o como dice Manu, asociarlo al desayuno, a la cena. Realmente cualquier momento del día es una buena oportunidad para tomar un batido, incluso a media mañana o medias tardes que a veces uno no quiere comer tanto para poder completar como em, ese requerimiento proteico que uno requiere, puede ser muy útil. Entonces, ¿por qué no hablamos entonces, Manu, un poco de los tipos de proteína de whey que hay? ¿Por qué no me cuentas un poquito sobre eso? Sí, sí, me parece. Pero mira que antesito de me había olvidado mencionar una cosa cuando iniciamos, es que Ujú, la razón por la que la proteína se recomienda tanto y la whey y todo ese tema del derivado de la leche y todo lo que me contabas de lo del queso y eso ujú, de la lácteos es que lo que leí, lo que pude investigar antes, pues preparando el episodio como tal, fue ujú. que la proteína whey es excelente, es un excelente suplemento porque le pega a los 9 aminoácidos esenciales. Que vos me definiste ahorita que estábamos hablando de un término muy médico, pero yo lo pensaba más como listo. Son 9 muy importantes o que son altamente, se ha visto que son altamente como beneficiosos. Entonces esta whey le pega a los 9, por eso se recomienda tanto, por eso se supone que, por eso está tan sentada en el mercado de las proteínas en polvo. Vos me decías algo sobre eso en términos médicos. Sí, realmente, pues primero que es un aminoácido, ¿no? Entonces,
pues para lo que Mm, nos los está escuchando, la proteína, las proteínas, que son uno de los macronutrientes del cuerpo, están hechos de aminoácidos. Entonces, la analogía más común que se utiliza es que son los bricks, son los ladrillos que permiten construir la pared que llamamos proteína. Y en el músculo sucede exactamente igual. Em, Son los ladrillitos que básicamente ayudan a construir al músculo y a uno verse mucho más grande. Realmente los aminoácidos, nosotros tenemos, pues hay muchos. En general, nosotros hablamos de 20 aminoácidos que son para pues, que tenemos para el cuerpo y hablamos de unos esenciales y no esenciales. Em, Unos son esenciales porque los podemos crear nosotros y los no esenciales es porque los tenemos que consumir al revés. al Los revés, esenciales, exacto, los esenciales los tenemos que consumir y los no esenciales los podemos producir. exacto. Y dentro de los aminoácidos que requerimos, tenemos unos que son los aminoácidos de cadena ramificada, que son especialmente claves en la síntesis proteica de músculo, ¿sí? Entonces, esos son los famosos BCAAs, que muchas veces también incluso los venden por separadito, ¿no? Entonces, que Ah, son sí, los BCAAS. brain BC. chain, brain chain aminoácidos, aminoácidos de cadena Ah, ramificada. no tenía ni idea. Exacto. Entonces, en este momento no recuerdo exactamente cuáles son los de cadena ramificada, pero sí sé, creo que es la valina, bueno, la leucina, son como cuatro o cinco. Dentro de esos, Manu, quiero resaltar la leucina. La leucina es el Superman de los aminoácidos en términos de la síntesis proteica y la proteína de whey tiene mucha leucina, ¿sí? Es Claro, una, entonces ahí está como ese como ventaja exacto. para. Es un beneficio y incluso en comparación con otras proteínas vegetales como las de arroz o las de soya, eh, que no traen tanta cantidad de leucina. La leucina es particularmente importante pues para Manu y para los que nos están escuchando porque activa una señalización que a nivel de la célula del miocito que activa la síntesis muscular. Entonces, se activa la ruta de señalización para que, hey, pongámonos a trabajar y pongámonos a sintetizar proteína. Obviamente no es la única, pero la leucina es clave, fundamental. Y lo que tú Sí, el, dices, el líder. la whey, exacto. La whey tiene mucha leucina, entonces es una ventaja. Listo, bueno, me parece perfecto. Ahorita transicionando como haciendo el cambio, yo había mirado como el tipo de proteína. Yo consumo la Ujú. concentrada, la concentrada, que lo que yo Sí, entiendo es que tiene muchos más como, es mucho más rica en lactosa, o sea, tiene más lácteos, tiene, o sea, es como que la proteína whey concentrate tiene más como componentes de la leche, lo que se encuentra en la leche como tal. Una que me gustaría, como la miré yo creo que nos gustaría recomendarla porque como que le ayuda a algunas personas que tienen que digamos son intolerantes a la lactosa y dicen, no, pues yo no puedo tomar proteína derivada de la leche porque yo soy intolerante, entonces ya de por sí como que descartan usarlo. Es la Whey Protein Isolate. La Isolate se supone que tiene o sea, es menos de 1% de lactosa, tiene menos grasa, menos carbohidratos y menos calorías, pero sigue como teniendo como que los contenidos siguen siendo al menos 90% de la proteína que tiene, digamos, el concentrate. Entonces es una muy buena como sustitución de la concentrate, es la isolate. La isolate sí, de por sí sí es más cara, o sea, pues está más filtrada, tiene como un proceso más complejo, entonces pues, de por sí los costos son mayores, entonces pues el es precio como tiene que más, ser. entre comillas, purificada, como que más... Exacto. Ujú. Ujú. Y está la Concentrate, que es la que yo consumo. Me parece que es como la mejor, la que está más balanceada, la que es como la Ujú. neutral, por así decirlo. Es muy buena, pero no tiene como esos rasgos como súper, como que sobresalgan mucho, como la Isolate, o en este caso el otro lado de la moneda, que es los que se conocen como la proteína de mass builders, los constructores, los que construyen más Ujú. masa, se le llama como mass builder o muscle builder, bueno, todo lo que sean unas como de construcción de masa, son que Ujú. tienen muchísima más, son mucho más calóricas, tienen Ujú. muchos más componentes. Y pues aquí yo sinceramente les pondría como una alerta, como una banderita, porque yo Sí. me puse a mirar y me puse a leer como lo que tenía, los ingredientes, todo lo que trae, y pues tiene muchas cosas
que pueden ser malas a largo plazo de la salud. O sea, sí, o sea, estás creciendo altamente, digamos, en volumen de tu cuerpo, pero al ser tan calórica, ya de por sí tan calórica, eso representa que hay un peso en tu organismo Ujú. que es mucho mayor y puede llegar a causarte problemas en largo plazo o en el corto plazo. No sabemos muy bien en qué parte Sí, puede total. pegarle. Sí, de hecho, ahorita que lo hablas, pues obviamente al fin y al cabo es un proceso, es un producto procesado, es un alimento procesado, y pues tiene colorantes, tiene pues endulcorantes artificiales, porque vienen a sabor a vainilla, sabor a chocolate, o sea, y obviamente pues entre menos, entre más lo que uno llama limpia es que cuando tú leas los ingredientes del producto, pues realmente entre menos tengan, pues mejor, ¿cierto? Entonces, Claro. otra regla aquí como que para las personas que no sepan, es que cuando ustedes lean los ingredientes, el orden de los ingredientes en el que aparece es el orden de lo que más tiene. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo leo un producto y lo primero que yo me estoy comprando una proteína de whey y el primer ingrediente es dextrosa, que sería azúcar, y por allá el quinto elemento, el quinto nombre que yo leo es whey protein, eso quiere decir que cuatro cosas por encima tiene más ese tarro que el whey. El Entonces güey. traten de, exacto, que los ingredientes que sean poquitos, que lo primero que diga sea isolated whey protein o concentrated whey protein. em, y realmente pues como tratar de no utilizar como estos tarros de proteína como sucios, como que incluso Ujú. pueden ser mucho más económicos y uno dice, bueno, ahorremos un poquito y compremos este, porque pues sí se han visto como estudios ahí pues que la verdad esos componentes no son muy buenos para la salud. No, y eso sí, eso es súper importante porque justo estaba pensando en eso, de que es que ustedes tienen que entender, muchachos, la gente que nos escucha, es que en este tema en específico, eso de ahorrarse platica, uy, qué gangazo, puede que no sea un beneficio. Estamos hablando de su cuerpo, estamos hablando de un cuerpo, un organismo que te va a acompañar en los próximos muchos años, ¿sí me entiendes? No importa la edad que no sabemos, pues la edad de cada uno, pero es como hacer una, como ponerlo pues en negrilla de que hay veces pagar de más sí es beneficioso teniendo en cuenta que es un tema tan delicado, como uno no compraría unos frenos de mala calidad para un carro. Es lo Exacto. mismo, o sea, no te puedes ahorrar unos frenos porque es que luego vas a frenar y no frenas y te das contra una pared y ya, y punto. Entonces, esto de la plata con la proteína es muy sensible, obviamente tengan el criterio y ustedes mismos investiguen y pónganse en la tarea después de mirar qué carajo están comprando, pero era como eso. Sí. Así como, bueno, para ir cerrando, Gerito, pues es como decir más o menos eso, decir que la proteína en polvo es una muy buena opción, es un buen suplemento, es perfecto para la mayoría de las personas. Ahí les recomendamos, digamos, el isolate si tienen como problemas de lactosa. Jero mencionó Ujú. las proteínas vegetales. Que también les Eh, podemos dar otro capítulo aparte más adelante, otro claro, episodio. exactamente. Para poder como pegarle eso, la Concentrate me parece que es la más sólida, una muy buena compra. Ujú. Obviamente el disclaimer es el de siempre. Nosotros no somos como tal nutricionistas ni médicos, no sabemos esto que va a generar en sus cuerpos. Todavía no somos médicos. Todavía no somos médicos, exacto. Está en formación, ya te En proceso, en proceso. faltan otros 15 años antes de que ganes plata. Pero, pero entonces es que tengan el criterio y tengan mucho cuidado con ese tema de la proteína, porque sí puede tener como Sí, efectos. Pues la verdad es que todo lo que efectos uno consume tiene adversos. efectos adversos, ¿sí? Entonces, pues obviamente tampoco le estamos haciendo publicidad paga. Ojalá no estuviéramos haciendo publicidad paga a Vipro o algo, por favor, Sí, sí. ojalá Whey Vipro. nos pagara por hablar, literal. Sí, pero en general, nada, la proteína de whey es segura. em, Cada uno, pues obviamente pruébela, mire a ver cómo le va con ella. em, pero en general es muy buena, no daña los riñones, pues en personas sanas, en personas que pues obviamente no tienen, es que me dañó el riñón, sí, pero pues que ya tenía un problema de riñón, pues a ver, seamos Exacto. sensatos. Em, Hablamos de la ventana anabólica, ya saben con eso, del requerimiento proteico diario. Y en general ya saben que es una muy buena alternativa, es una muy buena opción para complementar sus comidas, para poder llegar y alcanzar ese logro proteico.
Saben que cualquier duda, cualquier comentario o algo nos pueden escribir. Estamos Sí, atentos. ya nos comentas, estamos atentos a cualquier cosa. Obviamente, otra cosa puede generar acné, ¿no? El acné es algo que está presente dentro de la... Sí, la verdad, los estudios son mixtos, hay información como que no termina de ser concluyente, pero sí como que puede detonar el acné en pacientes con predisposición genética al acné. Eso es algo a considerar. Correcto, man. Sí, listo. Bueno, pero entonces, sí, muchísimas gracias por escucharnos. Vamos a seguir pues posteando, vamos a pegar estos temas muy interesantes para que nos difundan, nos sigan y le cuenten a las personas que pueden que les pueda interesar. Pues sí, nos vemos entonces en un próximo episodio. Nos vemos, mano. Todo bien, Edito.